Historia eclesiástica por Eusebio de Cesarea. Libro tercero. Lugares en los que los apóstoles predicaron a Cristo. Capítulo 1, versículo 1. Así pues, se hallaban los judíos cuando los santos apóstoles de nuestro Salvador y los discípulos fueron esparcidos por toda la tierra. Tomás, según sostiene la tradición, recibió Partia, Andrés recibió Escitia y Juan Asia, y allí vivió hasta morir en Éfeso. Versículo 2. Pedro parece que predicó en el Ponto, en Galacia, en Bitinia, en Capadocia y en Asia a los judíos en la dispersión, y finalmente, cuando llegó a Roma, fue crucificado invertido, como él mismo había creído conveniente padecer. Versículo 3. ¿Qué diremos de Pablo, el cual, partiendo de Jerusalén y hasta el Ilírico, llegó a término el Evangelio de Cristo, y al final fue martirizado en Roma durante el reinado de Nerón? Estos detalles los cuenta Orígenes literalmente en el tomo 3 de sus comentarios al Génesis. ¿Quién fue el primero en dirigir la iglesia de Roma? Capítulo 2, versículo 1. Lino fue el primero en ser elegido para el episcopado de la iglesia de Roma después del martirio de Pablo y de Pedro. Esto lo recuerda Pablo al escribir a Timoteo desde Roma, en la salutación al final de la epístola. Acerca de las epístolas de los apóstoles. Capítulo 3, versículo 1. Solo se reconoce una epístola de Pedro. Esta la usaban los antiguos ancianos como irrefutable en sus propias obras, pero la que llaman segunda epístola no ha sido aceptada como testamentaria. No obstante, ya que muchos la han considerado útil, ha sido respetada junto con las otras escrituras. Versículo 2. Referente a los hechos que llevan su nombre, al Evangelio llamado con su nombre, a la predicación que dice ser suya y al escrito que llaman Apocalipsis, nos consta que no aparece en absoluto en los escritos apostólicos, porque ningún escritor eclesiástico antiguo o contemporáneo se ha servido jamás de testimonios precedentes de ellos. Versículo 3. Más adelante en esta historia haré propósito que con las sucesiones se muestren también los escritos eclesiásticos que en cada época utilizaron los libros que se han discutido, cuáles usaron y qué dicen con relación a los libros testamentarios admitidos y acerca de los que no lo son. Versículo 4. No obstante, las obras que se llaman de Pedro, de las que solo una epístola se conoce como auténtica y admitida entre los antiguos ancianos, son las ya mencionadas. Versículo 5. Pero las 14 epístolas son claras y evidentemente de Pablo, aunque no sería justo olvidar que algunos no han aceptado la epístola a los hebreos, arguyendo que la iglesia de Roma niega que sea de Pablo. En el momento conveniente explicaré lo que comentaron acerca de esta epístola los autores anteriores a nosotros. De ningún modo he recibido entre los discutidos a los hechos que dicen ser de él. Versículo 6. Ya que el mismo apóstol, en su salutación final de la epístola a los romanos, hace mención junto con otros de Hermas, de quien según dicen es el libro del pastor, es preciso ser consciente de que mientras unos lo rechazan y por su causa no lo incluye entre los aceptados, otros lo han considerado un extremo necesario, muy especialmente para aquellos que necesitan una introducción inicial. Por ello nos consta que se ha utilizado públicamente en las iglesias y entendemos que ya lo usaron
los más antiguos escritores. Versículo 7. Todo esto sea suficiente a modo de exposición de las escrituras de Dios indiscutidas, de las que no todos aceptan. Acerca de la primera sucesión apostólica. Capítulo 4. Versículo 1. Ciertamente que Pablo predicó a los gentiles y estableció los fundamentos de las iglesias desde Jerusalén, avanzando hasta el Ilírico. Es evidente por sus propias palabras y por lo que relata Lucas en los Hechos. Versículo 2. De lo que dice Pedro en su epístola, la que ya mencionamos y que es aceptada, que escribe a los hebreos en la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, se aprecia con plena certidumbre en qué regiones predicó él mismo a Cristo y dio a conocer la palabra del Nuevo Testamento a los de la circuncisión. Versículo 3. Pero no es fácil dar el número y el nombre de los convertidos en hombres esforzados y sinceros que fueron estimados como capacitados para apacentar las iglesias que fundaron los apóstoles, si no es por lo que se recoge de las palabras de Pablo. Versículo 4. De hecho, hubo muchísimos colaboradores suyos y, como él mismo los llama compañeros de milicia, a los más de ellos los tiene por dignos de recuerdos indestructibles, incluyendo extensamente su testimonio en su propia epístola. Y además también Lucas en los Hechos enumera a los discípulos de Pablo indicando su nombre. Versículo 5. Así pues explica que Timoteo fue el primer escogido para el episcopado de la región de Éfeso y que Tito lo fue en las iglesias de Creta. Versículo 6. Lucas, procedente de una familia de Antioquía y siendo médico, acompañó a Pablo la mayor parte del tiempo. No obstante, su contacto con los restantes apóstoles no fue accidental. De ellos asimiló la terapéutica de las almas, de la que nos ha transmitido algunas muestras en los libros divinamente inspirados, en el Evangelio, del cual da testimonio que lo compuso de acuerdo con lo que le entregaron los que desde el principio presenciaron los hechos y se convirtieron en servidores de la palabra. Y a todos ellos dice que siguió atentamente desde el primer momento. Y en los Hechos de los Apóstoles que redactó, ya no siguiendo de oídas, sino con los detalles que recogió con sus propios ojos. Versículo 7. Además se dice que habitualmente Pablo mencionaba este evangelio como si fuera suyo propio cada vez que escribía, conforme a mi evangelio. Versículo 8. De los demás seguidores de Pablo hay testimonios de que Crescente fue enviado por él a las Galias y Lino, el que menciona que está en Roma, en la segunda epístola a Timoteo. Vimos claramente que fue el primero en recibir el episcopado de la iglesia en Roma después de Pedro. Versículo 9. Pero Pablo también da testimonio de que Clemente, el cual a su vez fue establecido tercer obispo de la iglesia de Roma, fue su colaborador y compañero de combate. Versículo 10. A todo esto cabe añadir aquel areopagita llamado Dionisio, del cual Lucas escribió en los Hechos, que fue el primer creyente después del discurso de Pablo a los atenienses en el Areópago. Además, otro antiguo Dionisio, pastor de la región de Corinto, dice que este Areopagita fue el primer obispo de Atenas. Versículo 11. Ahora bien,
Ya iremos mencionando a su tiempo todo lo concerniente a la sucesión de los apóstoles según avancemos en el camino. Ahora sigamos el curso de la narración. Acerca de los últimos tormentos de los judíos después de Cristo. Capítulo 5, versículo 1. Tras ostentar Nerón el poder durante 13 años, y habiendo tenido lugar los reinados de Galba y de Otón, en el espacio de 1 año y 6 meses, Vespasiano, que había sido notable en los ataques a los judíos, fue designado emperador en Judea una vez que se le nombró públicamente como jefe supremo del ejército que le había acompañado a aquel lugar. Inmediatamente salió para Roma y confió la guerra contra los judíos en manos de su hijo Tito. Versículo 2. Ahora bien, los judíos, después de la ascensión de nuestro Salvador, culminaron su crimen contra él con la concepción de innumerables maquinaciones contra sus apóstoles. El primero fue Esteban, al cual aniquilaron con piedras. Luego Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, que fue decapitado. Y finalmente Jacobo, el que fue escogido en primer lugar para el trono episcopal de Jerusalén, después de la ascensión de nuestro Salvador, y que murió del modo mencionado. Todos los demás apóstoles fueron amenazados de muerte con innumerables maquinaciones y fueron expulsados de Judea y se dirigieron a todas las naciones para la enseñanza del mensaje con el poder de Cristo, que les había dicho: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Versículo 3. Además de estos, también el pueblo de la iglesia de Jerusalén recibió el mandato de cambiar de ciudad antes de la guerra y de vivir en otra ciudad de Perea, la que llaman Pela, por un oráculo transmitido por revelación a los notables de aquel lugar. Así pues, habiendo emigrado a ella desde Jerusalén los que creían en Cristo, como si los hombres santos hubiesen dejado enteramente la metrópoli real de los judíos y toda Judea, la justicia de Dios vino sobre los judíos por el ultraje al que sometieron a Cristo y a sus apóstoles, e hizo desaparecer totalmente de entre los hombres aquella generación impía. Versículo 4. En los relatos que escribió Josefo se describen con toda exactitud los males que en ese momento sobrevinieron a todo el pueblo judío en todo lugar. Como principalmente los habitantes de Judea fueron agobiados hasta el extremo de las desgracias, cuántos miles de jóvenes y de mujeres juntamente con sus niños cayeron a espada por hambre y por muchos otros tipos de muerte. Cuántos y cuáles ciudades de Judea fueron sitiadas. Cuán grandes desgracias y más que desgracias presenciaron los que fueron en su huida a Jerusalén, ya que era la metrópoli más fuerte, el desarrollo de la guerra y lo que tuvo lugar en ella en cada momento, y finalmente, como la abominación desoladora que proclamaron los profetas se asentó en el mismo templo de Dios en gran manera notable antiguamente, y entonces sufrió todo tipo de destrucción hasta su desaparición final por el fuego. Versículo 5. Merece la pena señalar que el mismo autor afirma que los que procedentes de toda Judea se apiñaron en los días de la fiesta de la Pascua en Jerusalén, como en una prisión, usando sus propias palabras, fueron alrededor de 3 millones. Versículo 6. Era preciso pues en los mismos días de los que habían llevado a cabo la pasión de Cristo, del Cristo de Dios, bienhechor y salvador de todos, que como encerrados en una prisión recibieran el azote que les daba alcance, viniendo de la justicia divina. Versículo 7.
Así pues, dejando aparte los acontecimientos que le sobrevinieron y cuántas veces fueron entregados a espada o de diversos modos, solo me ha parecido oportuno mostrar las desgracias originadas por el hombre, a fin de que los que obtengan este escrito vean parcialmente cómo les daba alcance al poco tiempo el castigo procedente de Dios por causa de su crimen cometido en contra del Cristo de Dios. Acerca del hambre que angustió a los judíos. Capítulo 6, versículo 1. Toma pues entre tus manos el libro 5 de las guerras de los judíos de Josefo y lee la tragedia que sucedió entonces. Para los ricos quedarse significaba la perdición, pues con la excusa de deserción mataban a cualquiera por causa de sus bienes. Con el hambre crecía también la demencia de los rebeldes, y cada día ambas se enardecían terriblemente. Versículo 2. El trigo no era visible en lugar alguno, pero ellos se lanzaban dentro de las casas y las registraban. Cuando lo encontraban, los maltrataban por haber negado, pero si no lo hallaban, los atormentaban por haberlo escondido con tanta precaución. La evidencia de tener o no tener eran los cuerpos de los desafortunados. Los que todavía se mantenían en pie daban la impresión de poseer gran cantidad de alimentos. Sin embargo, los que ya estaban consumidos los dejaban, pues creían que no era lógico matar a los que estaban a punto de morirse de necesidad. Versículo 3. Muchos cambiaban furtivamente sus posesiones por una medida de trigo, los más ricos, o de cebada, los más pobres. Luego, encerrándose en lo más recóndito de sus casas, y debido al escozor de la necesidad, algunos comían el grano crudo y otros lo cocían a medida que lo requería la necesidad y el temor. Tampoco se ponía a la mesa. Versículo 4. Pues sacando del fuego los alimentos aún crudos, se los tragaban. La comida era miserable a la visión conmovedora, los más fuertes abusando, los más débiles quejándose. Versículo 5. El hambre supera todo sufrimiento, pero nada destruye tanto como el honor, pues aquello que de otro modo se aceptaría como digno de consideración, en esta situación se menosprecia. Las mujeres, por ejemplo, quitaban la comida de la boca de sus maridos, los hijos de los pobres, y lo más deplorable, las madres de las de sus niñitos. Y a pesar de que los seres más queridos se iban acabando entre sus manos, ningún tropiezo existía para llevar las últimas gotas de vida. Versículo 6. Y aunque comían de este modo, no pasaban desapercibidos, y los rebeldes en todo lugar se cansaban sobre estas presas. En el momento de que observaban una casa cerrada, era indicio de que los que se hallaban en el interior estaban provistos de alimentos, y enseguida, cargándose las puertas, arremetían hacia adentro, y únicamente les quedaba aferrarse a las gargantas para sacarles el bocado. Versículo 7. Azotaban a los ancianos que retenían los alimentos, y a las mujeres se ocultaban entre sus manos lo que les quedaba. Les arrancaban la cabellera. No existía la compasión ni para los ancianos ni para los niños, sino que alzando a los niños que no soltaban su bocado, los lanzaban contra el suelo. Pero aún eran más inhumanos con aquellos que anticipaban su llegada y se habían tragado lo que ellos les habían de arrebatar, pues se consideraban agraviados. Versículo 8. Ideaban terribles métodos de tortura para encontrar los alimentos. Cerraban la uretra de los desafortunados con granos de legumbres y les atravesaban el recto con palos afilados. Se sufrían tormentos aterradores para el oído simplemente hasta conseguir la confesión de un solo pan o para revelar un solo puñado de harina.
Versículo 9. Pero los torturadores no sufrían el hambre, pues su crueldad sería menor si se encontraban en necesidad, porque practicando su demencia iban procurándose de antemano provisiones para los días que tenían que llegar. Versículo 10. Iban al encuentro de los que durante la noche salían arrastrándose hasta la avanzada Roma para reunir legumbres silvestres y hierbas, y cuando ya creían que habían burlado a los enemigos, entonces les arrebataban lo que llevaban, y por mucho que suplicaran invocando por el sagrado nombre de Dios para que les dieran alguna porción de lo que habían traído, estando en tan gran peligro, ni así se lo daban, y podían contentarse si no parecían además de ser despojados. Versículo 11. Además de otros detalles, añade lo siguiente: a los judíos les truncaron junto con las salidas toda esperanza de salvación, y el hambre, descendiendo por cada casa y en cada familia, consumía el pueblo. Las estancias se llenaban de mujeres y de niños de pecho que habían perecido, y los callejones de ancianos muertos. Versículo 12. Los niños y los jóvenes, hinchados como sombras, pasaban por las plazas y caían donde les sobrevenía el dolor. Los enfermos eran incapaces de sepultar a sus familiares, y los que podían se negaban por la gran cantidad de cadáveres y su propio destino dudoso. Muchos pues caían sin vida al lado de los que acababan de enterrar, mientras que otros muchos se dirigían a sus sepulcros antes que la necesidad los prescribiera. Versículo 13. En todas estas desgracias no había canto fúnebre ni lamento. En su lugar el hambre censuraba el sufrimiento, y los que morían observaban con ojos secos a los que se les había precedido en la muerte. Un profundo silencio y una noche colmada de muerte encerraba la ciudad. Versículo 14. Pero lo más terrible eran los ladrones, pues entrando en las casas a modo de saqueadores de tumbas, despojaban a los cadáveres, y tras retirar las cubiertas de los cuerpos salían riéndose. También probaban el filo de sus espadas con los cadáveres, y con su prueba del hierro atravesaron algunos que, aunque habían caído, estaban vivos. No obstante, si alguien les suplicaba que hicieran uso de sus espadas y de su fuerza en él, lo abandonaban al hambre, ignorándole, y todos los que expiraban fijaban su mirada en el templo, dejando vivos a los rebeldes. Versículo 15. Los propios rebeldes primero ordenaban sepultar a los muertos a cargo del tesoro público, porque no aguantaban el hedor. Pero posteriormente, cuando ya no se daba abasto, los lanzaban por encima de las murallas a los precipicios. Tito, cuando los vio llenos de cadáveres y el espeso líquido que fluía de los cuerpos en putrefacción, se lamentó y alzadas sus manos tomó a Dios por testigo de que no era obra suya. Versículo 16. Al cabo de otras cosas acaba diciendo: no podía retenerme de mencionar lo que me indican mis sentimientos. Es mi opinión que si los romanos se hubieran retardado en su ataque contra los ofensores, una sima hubiera abatido la ciudad, o hubiera sido inundada, o los rayos de Sodoma le hubieran dado alcance, porque esa generación era mucho más impía de lo que fueron los que llevaron estos castigos. De este modo, por causa de la demencia de ellos, todo el pueblo pereció con ellos. Versículo 17. En el libro 6 también escribe como sigue: de los que murieron por el hambre en la ciudad, el número era ilimitado, y los sufrimientos que tuvieron lugar indescriptibles.
En toda casa, si en algún lugar se vislumbraba una mera sombra de comida, se entablaba una guerra y llegaban a las manos los que más se querían, con el fin de arrancarse el miserable recurso de vida. La necesidad no tenía confianza ni siquiera en los moribundos. Versículo 18. Los ladrones inspeccionaban también a los que estaban por morirse, por si se diera el caso de que mantenían algún alimento escondido entre los pliegues de su vestido, pretendiendo estar muertos. Algunos, boquiabiertos por la falta de alimento, semejantes a perros rabiosos, iban tropezando y desencajados arremetían contra las puertas a modo de borrachos, y en su debilidad penetraban en las mismas casas 2 y hasta 3 veces en una hora. Versículo 19. Por la indigencia se ponían cualquier cosa en la boca, y si lograban reunir algo indigno, incluso para los animales irracionales más inmundos, se lo llevaban para comérselo. De este modo, al final ya no se retenían ante sus cinturones ni zapatos, y sacando las pieles de sus escudos, las devoraban. Algunos se alimentaban también con pedazos de hierba vieja, mientras que otros, recogiendo fibras de plantas, vendían una ínfima parte por 4 dracmas áticos. Versículo 20. ¿Y qué diremos de la desvergüenza de la gente desalentada por el hambre? Porque estoy a punto de poner de manifiesto unos actos que no se hayan registrados ni entre los griegos ni entre los bárbaros, escalofriantes para contarlos e increíbles para escucharlos. Por mi parte, para que no considerasen que estoy inventando para el futuro, con mucho gusto ignoraría tal desgracia si no se diera el caso de que dispongo de innumerables testigos contemporáneos. Y por otro lado, concedería a mi patria un favor estéril si dejara en silencio sus sufrimientos reales. Versículo 21. Así pues, una mujer residente en el otro lado del Jordán de nombre María, hija de Eleazar, de la aldea de Batesor, que quiere decir casa de hisopo, distinguida por su familia y su riqueza, se refugió en Jerusalén con la restante multitud, y con ellos sufría el asedio. Versículo 22. Los tiranos le robaron todas las otras posesiones que ella había aprovisionado y transportado desde Perea hasta la ciudad. El resto de sus bienes y algo de comida que vieron los hombres armados que entraba cada día, se lo fueron quitando. La indignación de aquella mujer era terrible y a menudo vituperaba y maldecía a los bandidos con el único resultado de excitarlos contra su persona. Versículo 23. Y como fuere que nadie la mataba, exasperados o compadecidos y fatigada de buscar elementos para otros, pues de todos modos ya era imposible buscar, oprimiéndole el hambre, las entrañas y la médula, y más enfurecida que hambrienta, se hizo de la ira y de la necesidad como consejeros. Apresuró contra la naturaleza y agarrando a su hijo de pecho dijo, versículo 24, desventurada criatura, en la guerra, en el hambre y en la revuelta, ¿para quién te cuidaré? Si llegamos a parar vivos en las manos de los romanos, la esclavitud. Pero el hambre llega antes que la esclavitud y los rebeldes son más terribles que ambas opciones. Venga pues, sé mi alimento, la maldición de los rebeldes y un mito para el mundo, lo único que faltaba a la desgracia de los judíos. Versículo 25. Mientras decía esto, mató a su hijo, luego lo asó y se comió una mitad, pero el resto lo ocultó. Al punto acudieron los rebeldes y notaron el hedor del malvado sacrificio. La amenazaron con degollarla inmediatamente si no les indicaba lo que había preparado. Ella respondiéndoles
que para ellos guardaba una bella porción, les descubrió lo que había quedado de su hijo. Versículo 26. Un escalofrío y un gran estupor se apoderó de ellos en aquel mismo momento y se quedaron clavados ante aquella visión. Pero ella les dijo: es mi hijo, mi obra, coman, pues yo también me he alimentado. No sean más débiles que una mujer, ni más compasivos que una madre. Pero si ustedes son piadosos y no aceptan mi sacrificio, yo ya comí en su lugar. El resto quede también para mí. Versículo 27. Después de estos acontecimientos, ellos salieron temblando. Fue la única vez que tuvieron miedo y que de mala gana dejaron para la madre semejante alimento. Inmediatamente la ciudad fue llena de repugnancia y cada cual se estremecía cuando se imaginaban como suyo aquel crimen. Versículo 28. Los hambrientos tenían deseo de morirse y celebraban a los que se habían anticipado en la muerte, antes de oír y presenciar tan grandes males. Acerca de las profecías de Cristo. Capítulo 7, versículo 1. Este fue el castigo que recibieron los judíos por su delito y su impiedad para con el Cristo de Dios. Pero merece la pena afligir la verdadera profecía de nuestro Salvador, con la que manifestaba los mismos acontecimientos cuando profetizaba como sigue: mas ay de las que están encinta y las que críen en aquellos días. Rueguen pues que su ida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 2. Sumando el número de todos los muertos, dice el mismo escritor que por el hambre y por la espada cayeron 1.100.000 personas, y el resto de rebeldes y de ladrones, denunciándose unos a otros tras ser tomada la ciudad, fueron ejecutados. Los jóvenes más altos y notables por su belleza corporal los guardaban para la ceremonia del triunfo y del resto de la multitud. Los mayores de 17 años, unos cuantos fueron enviados cautivos a los trabajos forzados de Egipto, y la mayoría fueron distribuidos entre las regiones para morir en el teatro, por el hierro o por las fieras. Pero los menores de 17 años fueron llevados como presos de guerra para ser vendidos. Estos solos ya sumaban unos 90.000 hombres. Versículo 3. Todo esto tuvo lugar así en el segundo alío del reinado de Vespasiano, coincidiendo con las profecías de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual, gracias a su divino poder, ya lo vio de antemano como si fueran presentes, y lloró y se lamentó de acuerdo con la escritura de los santos evangelistas, que también aportaban las palabras que dijo refiriéndose a Jerusalén. Versículo 4. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti. Versículo 5. También cuando se refería al pueblo, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y de nuevo, pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos,
sepan entonces que su destrucción ha llegado. Versículo 6. Quien compare las palabras de nuestro Salvador y las otras descripciones del autor sobre toda la guerra, ¿cómo no ha de maravillarse y de admitir que la presencia y la profecía de nuestro Salvador son verdaderamente divinas y sobrenaturales y sobrenaturalmente extraordinarias? Versículo 7. Por ello, sobre lo que sobrevino a toda la nación después de la pasión del Salvador y de aquellas voces con las que el pueblo judío requería que fuera liberado de la muerte ladrón y homicida y que se aniquilara al autor de la vida, nada cabe añadir a la narración. Versículo 8. A pesar de ello, sería justo añadir cuanto se refiere al amor para con los hombres de la entera providencia, que aplazó la ruina de los malvados durante 40 años después de su audacia contra Cristo. Y a lo largo de estos 40 años, muchos apóstoles y discípulos, y el propio Jacobo, primer obispo del lugar, llamado hermano del Señor, que todavía vivían y habitaban en la misma ciudad de Jerusalén, dando sus discursos, permanecían en el lugar como muro fortificado. Versículo 9. La visitación de Dios hasta el momento ejercía su larga paciencia por si pudieran arrepentirse de sus hechos y alcanzar con ello el perdón y la salvación. Además de esta paciencia extraordinaria, les concedía extrañas señales divinas de lo que les aconteciera de no arrepentirse. El autor que hemos citado también estimó dignas de recuerdos estas señales, nada más oportuno que referirlas a los que leen este texto. Acerca de las señales anteriores a la guerra, capítulo 8, versículo 1. Lee pues lo que Josefo expone en el libro 6 de sus guerras de los judíos, con las siguientes palabras. Precisamente entonces los engañadores y los falsos acusadores de Dios seducían al pueblo infeliz, por lo que no prestaban atención ni daban crédito a los manifiestos prodigios que indicaban la cercana desolación, sino que como pasmados como un rayo o como desprovistos de ojos y de alma, menospreciaban los mensajes de Dios. Versículo 2. Sirvan como ejemplo un astro que se paró sobre la ciudad, y muy parecido a una espada, y un cometa que fue prolongándose hasta un año. En otra ocasión, cuando antes de la revuelta de los tumultos anteriores a la guerra, habiéndose congregado el pueblo para la fiesta de los ácimos, a la hora 9 de la noche del 8º día de Jántico, resplandeció una luz tan fuerte sobre el altar y el templo que pareció ser de día. Y este fenómeno se prolongó durante media hora. A los inexpertos les pareció buen presagio, pero los escribas lo entendieron correctamente antes de que aconteciera. Versículo 3. Y durante la misma fiesta una vaca que el sumo sacerdote llevaba para el sacrificio parió un cordero en medio del templo. Versículo 4. Además, la puerta inferior de oriente, a pesar de ser de bronce macizo, de haber sido cerrada después de la tarde por 20 hombres con mucho esfuerzo, de estar reforzada con cerrojos fijados con hierro y de tener unos goznes bien sujetos, se vio como se abría por sí sola durante la noche a la hora sexta. Versículo 5. Pocos días después de la fiesta, el 21 del mes de Artemisio, apareció un fantasma demoníaco increíblemente enorme. Pero lo que vamos a explicar parecería un extraño prodigio si no lo explicaran los que lo presenciaron y si el sufrimiento que siguió no fuera digno de tales indicios. Así pues, antes de ponerse el sol, se pudieron ver carros y escuadrones armados en el cielo,
en el aire por toda la región, que se movían entre las nubes circulando las ciudades. Versículo 6. Y durante la noche de la fiesta llamada de Pentecostés, cuando los sacerdotes entraban en el templo como de costumbre, con el fin de llevar a cabo su servicio, dicen que en primer lugar oyeron tumultos y ruidos de golpes, y después una voz compacta: vayámonos de aquí. Versículo 7. Pero lo que es más espantoso, un hombre llamado Jesús de Anamías, un particular de oficio campesino, pues había la costumbre de que todos montaran una tienda para Dios, fue a la fiesta 4 años antes de la guerra, cuando la ciudad se hallaba en la mayor paz y esplendor. De pronto empezó a dar voces en el templo: voz de oriente, voz de los 4 vientos, voz sobre Jerusalén y el templo, voz sobre recién desposados, voz sobre todo el pueblo. Y fue vociferando por todo el pueblo y callejones día y noche. Versículo 8. Pero ciertos ciudadanos ilustres, enojados por el mal agüero, agarrando a ese hombre, le atormentaron, causándole numerosas heridas. Él, no obstante, como no hablaba para sí ni de lo suyo propio, siguió gritando a los presentes con las mismas palabras de antes. Versículo 9. Luego los magistrados, creyendo, como era en realidad, que la agitación de aquel hombre era demoníaca, le llevaron a presencia del procurador romano. Allí, y a pesar de ser azotado y con heridas hasta los huesos, no hizo ninguna súplica ni derramó una sola lágrima, sino que en lo posible tomó su voz en lamento, respondiendo a cada golpe: ¡ay! ¡Ay de Jerusalén! Versículo 10. Josefo también cuenta otro hecho más extraño que todo esto, cuando dice que en las Sagradas Escrituras se halla un oráculo que afirma que en aquel tiempo alguien de aquella región gobernaría el mundo. Él llegó a la conclusión de que se cumplía con Vespasiano. Versículo 11. No obstante, Vespasiano no gobernó todo el mundo, únicamente lo que estaba bajo el mando romano. Sería más apropiado referirlo a Cristo, a quien el Padre dijo: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y por ese tiempo, por toda la tierra salió la voz de los santos apóstoles, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Acerca de Josefo y de sus escritos. Capítulo 9, versículo 1. A todo esto cabe añadir algo acerca de Josefo, que tanto ha aportado a esta obra que tienes en las manos, su país y su familia. De nuevo, es él quien nos lo refiere: Josefo, hijo de Matías, sacerdote de Jerusalén, que en un principio luchó contra los romanos y finalmente fue dejado en manos de los sucesos posteriores debido a la necesidad. Versículo 2. Fue el hombre más famoso de los judíos de su época, y no solo entre los de su misma raza, sino incluso entre los romanos. Hasta tal grado fue su reconocimiento, que se le honró con la erección de una estatua en Roma, y sus obras fueron veneradas como dignas de una biblioteca. Versículo 3. Redactó todas sus antigüedades de los judíos en 20 libros completos, las guerras de los judíos de su época en 7, los cuales, según su propio testimonio, los compuso no solo en griego, sino también en su lengua materna. Ciertamente, por todo lo demás, es digno de confianza. Versículo 4. Hay aún otros 2 libros suyos dignos de consideración: sobre las antigüedades de los judíos
en los que se halla una respuesta al gramático Apión, que acababa de componer un tratado contra los judíos e incluso contra otros que por su parte también habían intentado desacreditar las costumbres patrias del pueblo judío. Versículo 5. En el primero de estos dos libros determina el número de los escritos que pertenecen al llamado Antiguo Testamento, explicando cuáles son los indiscutibles entre los hebreos por pertenecer a una larga tradición, con las siguientes palabras. ¿Cómo cita Josefo los libros divinos? Capítulo 10, versículo 1. Entre nosotros no hay millares de libros discordantes y contradictorios entre sí, sino que existen solo 22 que poseen el registro de todo tiempo y que se tienen por divinos con justicia. Versículo 2. De estos, 5 son de Moisés y contienen las leyes y la tradición de la creación hasta la muerte de Moisés. Comprende un periodo de casi 3000 años. Versículo 3. Los profetas posteriores a Moisés escribieron en 13 libros cuanto acaeció en sus épocas, abarcando desde la muerte de Moisés hasta la de Artajerjes, rey de los persas, sucesor de Jerjes. Los 4 restantes contienen himnos a Dios y consejos de vida para los hombres. Versículo 4. A partir de Artajerjes y hasta nuestros días también se ha escrito todo, pero al no darse con exactitud la sucesión de los profetas, no es digno de la misma confianza que merece lo anterior. Versículo 5. Porque en la práctica se demuestra cómo nos acercamos a nuestras propias escrituras, pues al cabo de tanto tiempo ya nadie ha osado añadir, sacar o cambiar nada de ellas, sino que a todos los judíos ya desde su nacimiento les resulta natural creer que estas escrituras son decretos de Dios y perseverar en ellas hasta, si es preciso, morir de buen grado por ellas. Versículo 6. Las palabras del autor expuestas de este modo tendrán su utilidad. Josefo también trajo en otra obra no exenta de importancia sobre la supremacía de la razón, la que algunos titularon Macabeos, porque contiene las luchas de los hebreos que sostuvieron con gran valor por la piedad a Dios y que se hallaban en los escritos llamados de los Macabeos. Versículo 7. También al final del libro 20 de sus antigüedades indica que ha de escribir en 4 libros siguiendo las creencias patrias de los judíos acerca de Dios, de su esencia y de las leyes, puesto que, según ellas, ciertas cosas se pueden hacer y otras resultan prohibidas. Él mismo en otros trabajos menciona otras obras suyas. Versículo 8. Para terminar, vale la pena exponer también las palabras suyas que aparecen al final de sus antigüedades, a fin de dar una garantía a los testimonios que he tomado. Así pues, en su acusación contra Justo de Tiberíades, que como él mismo había intentado redactar los sucesos de aquella época, diciendo que no escribía la verdad, tras considerar otros muchos argumentos, añade las siguientes palabras. Versículo 9. Yo no tengo temor como tú acerca de mis escritos, porque entregué mis libros a los emperadores cuando los hechos todavía eran casi visibles, pues sabía ciencia cierta que conservaba la tradición de la verdad, y no estaba equivocado cuando esperaba conseguir su testimonio. Versículo 10. Asimismo, presenté mi narración a muchos otros, algunos incluso resulte
que habían estado en la guerra, como por ejemplo el rey Agripa y algunos de sus mismas familias. Versículo 11. También el emperador Tito quiso que la información de estos hechos se diera al pueblo solamente a través de estos escritos, de modo que incluso firmó con su propia mano la orden de publicación. El rey Agripa escribió 62 cartas con el fin de dar testimonio de la veracidad de estos libros. Josefo también cita 2 de estas cartas. De todos modos, lo mencionado acerca de él es ya suficiente. Prosigamos pues con nuestra obra. Cómo Simeón dirige la iglesia de Jerusalén después de Jacobo. Capítulo 11. Tras el martirio de Jacobo y la inmediata toma de Jerusalén, cuenta la tradición que, viniendo de diversos sitios, se reunieron en un mismo lugar los apóstoles y los discípulos del Señor que todavía se hallaban con vida, y juntos con ellos también los que eran de la familia del Señor según la carne, pues muchos aún estaban vivos. Todos ellos deliberaron acerca de quién había de ser juzgado digno de la sucesión de Jacobo, y por unanimidad todos pensaron que Simeón, el hijo de Cleopas, a quien también menciona el texto del Evangelio, merecía el trono de aquella región por ser, según se dice, primo del Salvador, pues Hegesipo cuenta que Cleopas era hermano de José. Como Vespasiano manda buscar a los descendientes de David. Capítulo 12. Además de todo esto, Vespasiano, una vez que Jerusalén hubo sido tomada, ordenó que se buscara a todos los de las familias, a todos los de la familia de David, para que entre los judíos no fuera dejado nadie de la familia real. Por esta razón se emprendió otra gran persecución contra los judíos. Como Anacleto fue el segundo obispo de Roma. Capítulo 13. Al cabo de 10 años de su reinado, Vespasiano es sucedido como emperador por su hijo Tito. En el segundo año del reinado de este segundo, Lino, obispo de la iglesia de Roma, después de sostener el ministerio durante 12 años, se lo entrega a Anacleto. Domiciano sucedió a su hermano Tito, que había reinado 2 años y 2 meses. Como Abilio fue el segundo en dirigir a los alejandrinos. Capítulo 14. Abilio sucede a Aniano, primer obispo de la región de Alejandría, tras completar 22 años y morir el cuarto año del reinado de Domiciano. Como Clemente fue el tercer obispo de Roma después de Anacleto. Capítulo 15. Clemente fue obispo de la iglesia de Roma durante 12 años. Este Clemente, enseña el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, era su colaborador. Lo expresa como sigue: con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Acerca de la carta de Clemente. Capítulo 16. Hay una carta de Clemente que es admitida, extensa y asombrosa. Le escribió a la iglesia de los Corintios, en nombre de la iglesia en Roma, cuando había una revuelta en Corinto. Tenemos constancia de que esta carta se usa públicamente en la congregación de la mayoría de las iglesias, no solo en la antigüedad, sino también en nuestros días. Hegesipo es un testigo de que en aquel tiempo hubo una revuelta en Corinto. Acerca de la persecución en tiempos de Domiciano. Capítulo 17.
Domiciano demostró ser en gran manera cruel para con muchos, y no a pocos nobles y a hombres insignes asesinó sin siquiera un juicio lógico. También castigó a millares de hombres ilustres con el destierro fuera de las fronteras y confiscación de bienes sin razón. Finalmente se constituyó a sí mismo sucesor de Nerón en su enemistad y lucha contra Dios. En realidad, fue el segundo que instigó la persecución contra nosotros, aunque su padre, Vespasiano, no había concebido nada insólito contra nosotros. Acerca del apóstol Juan y del Apocalipsis. Capítulo 18, versículo 1. Por aquel tiempo, según la tradición, el apóstol y evangelista Juan, todavía vivo, fue condenado a residir en la isla de Patmos por su testimonio del verbo divino. Versículo 2. Irineo, escribiendo sobre el número del nombre que designa al anticristo en el llamado Apocalipsis de Juan, menciona las siguientes palabras en el libro 5, contra las herejías acerca de Juan. Versículo 3. Pero si hubiese sido preciso anunciar explícitamente su nombre, se hubiera comunicado por medio de aquel que también vio el Apocalipsis. Pero hace poco que se vio, casi en nuestra generación, al final del imperio de Domiciano. Versículo 4. Por aquel entonces la señal de nuestra fe resplandeció de tal modo que incluso los escritores fuera de nuestra tradición no dudaron en exponer en sus narraciones la persecución de los mártires que tuvo lugar en ella. También indicaron el tiempo con precisión cuando cuentan que en el año 15 de Domiciano, Flavia Domitila, hija de una hermana de Flavio Clemente, cónsul de Roma por aquel entonces, juntamente con muchos otros, fue sentenciada al destierro en la isla de Pontia por el testimonio de Cristo. Cómo Domiciano manda dar muerte a los de la familia de David. Capítulo 19. Domiciano también ordenó aniquilar a los de la familia de David, y según una antigua tradición, ciertos herejes acusaban a los descendientes de Judas, el cual era hermano según la carne del Salvador, por ser de la familia de David y estar emparentados con el mismo Cristo. Esto expone Gesesipo con las siguientes palabras. Acerca de la familia de nuestro Salvador. Capítulo 20, versículo 1. Todavía se hallaban con vida de la familia del Señor los nietos de Judas, llamados su hermano según la carne. A estos delataron porque eran de la familia de David. El evocato los llevó ante el César Domiciano, pues como Herodes también tenía miedo de la venida de Cristo. Versículo 2. Les preguntó si eran descendientes de David, y ellos lo confesaron. Luego les preguntó acerca del número de sus bienes y cuánto dinero poseían, pero ellos dijeron que entre ambos solo sumaban 9,000 denarios, la mitad cada uno, y persistían en decir que ni siquiera esto tenían en metálico, sino que se trataba de la tasación de solo 39 pletros de tierra, por la que pagaban impuestos y le trabajaban ellos mismos para su subsistencia. Versículo 3. A continuación mostraron sus manos y ofrecieron como testimonio de su trabajo personal su fortaleza física y los callos que les habían salido en sus propias manos por la obra ininterrumpida. Versículo 4. Interrogados sobre Cristo y su reino, qué tipo de reino era, dónde y cuándo aparecería, explicaron que no se trataba de un reino de este mundo o de esta tierra, sino celestial y angélico, y que ha de tener lugar en el fin de los tiempos, porque viniendo en gloria juzgará vivos y muertos y pagará cada uno según sus obras.
Versículo 5. Observando todo esto, Domiciano nada les reprocha, sino que incluso los menospreció como a gente vulgar y dejándolos en libertad, puso fin a la persecución de la iglesia mediante un decreto. Versículo 6. Los que habían sido liberados dirigieron las iglesias por haber testificado y por pertenecer a la familia del Señor, y habiendo llegado la paz, vinieron hasta Trajano. Hasta Trajano vivieron. Versículo 7. Esto según Hegesipo, pero Tertuliano también hace una mención parecida de Domiciano. También Domiciano intentó en cierta ocasión llevar a cabo lo mismo que aquel, pero su crueldad solo fue una parte de la de Nerón, porque según creo, tenía cierto conocimiento y apresuradamente cesó la persecución, incluso haciendo llamar a los desterrados. Versículo 8. Al cabo de 15 años de reinar Domiciano y tras sucederle Neiva en el poder, el Senado romano votó que los honores de Domiciano fueran eliminados y que volvieran a su casa los desterrados injustamente, y al mismo tiempo tomaran de nuevo sus posesiones. Estos hechos los cuentan los que han transmitido por escrito los acontecimientos de entonces. Versículo 9. Así pues, entonces, según una antigua tradición nuestra, el apóstol Juan, viniendo del destierro en la isla, pasó a vivir a Éfeso. Como Cerdón fue el tercero en dirigir la iglesia de Alejandría. Capítulo 21. Tras reinar poco más de un año, Neiva fue sucedido por Trajano, y en el primer año de este último, Cerdón sucedió a Abilio, que había dirigido la congregación de Alejandría durante 13 años. De este modo, Cerdón vino a ser el tercero que ocupó el cargo después de Aniano, que fue el primero. Entonces Clemente todavía dirigía a los romanos, siendo él también el tercer obispo de aquel lugar después de Pablo y de Pedro. Lino fue el primero y tras él Anacleto.